escuchar la palabra del Señor. El tema que voy a compartir se llama momentos kairos. Voy a repetir, momentos kairos. Y déjeme leo por favor la palabra del Señor en Éxodos capítulo 15, verso 16. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, es decir, una versión más actualizada donde usted puede comprender más fácilmente la palabra del Señor. Dice el texto: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel crucen en seco. Ese es el texto base para hoy. Es decir, el texto que nos introduce a compartir al menos 3 elementos que son importantes, que considero que en este tiempo debemos meditar en ellos. El texto nos introduce cuando el pueblo de Israel está al frente del Mar Rojo. Tras ellos estaba el faraón y su ejército que los venía persiguiendo. Ellos, según el verso 10 y el verso 11 del mismo libro, ellos tuvieron mucho temor y reclamaron a Moisés diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? Eso es el pueblo reclamando. En el verso 13 al 14 dice, y lo leo en la traducción latinoamericana: Moisés le respondió: tranquilos, no tengan miedo, ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Estos son los momentos que nosotros llamamos momentos kairos. La palabra kairos es una palabra de origen griego que significa el momento adecuado, momento supremo o momento oportuno. Kairos en el Nuevo Testamento significa el tiempo designado en el propósito de Dios, el momento en que Dios actúa. Ese es momentos kairos. Pero en la Biblia, o en el concepto o el principio, es que hay momentos cronos, porque a veces se confunde lo que es momentos kairos con momentos cronos. Cronos es el tiempo cronológico, es decir, el tiempo calendarizado de Dios. Y voy a poner un ejemplo en Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese es un momento que Dios tenía establecido, cronometrado en su soberanía cuando su Hijo iba a nacer. Por eso quiero que diferenciemos lo que es un momento kairos y un momento cronos. En el momento cuando Moisés estaba frente al mar, los hijos de Israel estaban reclamándole a Moisés:
Moisés levanta sus ojos al cielo y él no haya qué hacer, no tiene una posibilidad. El mar está al frente, el ejército faraónico está tras él, está como en una encrucijada y ahí necesita un momento kairos, un momento especial, un momento que el ser humano no puede hacer nada, sino que solamente una fuerza superior. Y dice en el verso 21 y 22, atención a esto porque es importante. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, como un muro de aguas a su derecha y otra a su izquierda. Como pueden ver, en este momento Moisés necesitaba un momento kairos de Dios. Pero le dice, ¿por qué clamas a mí? Hay momentos que hay que dejar que Dios actúe. Hay momentos que hay que dejar que la soberanía de Dios se imponga en esos momentos. Y Dios le dijo, dile a los hijos de Israel que marchen, porque yo voy a hacer una obra donde voy a ser glorificado. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Y aquí es donde quiero mencionar al menos 3 principios que provocan los kairos y los cronos de Dios, pero más el tiempo kairos. En primer lugar, es creer en un Dios todopoderoso. Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Él es el principio y el fin, Alfa y Omega, creador del cielo y de la tierra. Él ha sido, es y será el Todopoderoso. Él puede sanar los enfermos, resucitar los muertos, detener los vientos, abrir el mar y hacer que su pueblo camine en seco. Y todo el pueblo, dice el texto, caminó en seco dentro del mar. Ese es nuestro Dios. Moisés creyó en que Dios iba a hacer un milagro. Levantó su vara, creyó en ese Dios todopoderoso, en ese Dios milagroso, en ese Dios en el cual yo creo y usted cree. Ahí es donde podemos ver los momentos kairos, esos momentos dificultosos, esos momentos cuando usted se encuentra entre la espada y la pared. Entonces Dios actúa. Hay un versículo en Apocalipsis 20, verso 1 y el verso 3, que me llama la atención porque Dios es todopoderoso. Dice el texto, vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua,
y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Luego lo arrojó en el abismo y lo encerró, y selló la puerta para que no se volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de 1000 años. Después de esto es necesario que se suelte por un poco de tiempo. ¿Cuál es la idea de leerles este versículo? Que Dios es tan poderoso que un solo ángel viene y ata al diablo, a Satanás, la serpiente antigua, que es la que hace tanto daño a nuestro mundo. Pero cuando llega este tiempo, Dios enviará un ángel. Ni siquiera viene armado, ni siquiera viene acompañado de otras legiones de ángeles. Viene solo y lo ata y lo encierra en el abismo y va a ser suelto hasta el tiempo que Dios ha determinado. Por eso es importante creer en un Dios todopoderoso. Moisés creyó en ese Dios poderoso. Espero que usted también crea que Dios es el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede. Él puede hacer todo. Todo lo que Él quiera hacer, lo puede hacer con usted cuando cree que Dios es todopoderoso. Ese es el primer principio a donde lo quiero llevar, que usted crea. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es la palabra sea precavido. Voy a repetir esto porque es importante. Sea precavido. Precavido. Una palabra que podríamos decir que quiere decir sea prudente, sea cuidadoso. Dice el diccionario que la palabra precavido se usa para calificar a una persona que es prudente, que se conduce con precaución para evitar un riesgo o un eventual daño. Esto es importante. Se nos ha estado anunciando que hay que ser cuidadosos con este virus, COVID-19 o coronavirus, como le han dicho, o como se llama. No es mentira, es verdad. Que algunos dicen que fue hecho allá, acá, que es por esto y por esto. Eso será otro tema. Pero lo real es que es un espíritu, si lo podemos llamar así, malo, y que puede matarlo, puede destruir a la humanidad, a tal grado que las naciones más poderosas están de rodillas ante esta situación. De tal manera que mi mensaje es: seamos precavidos. Precavidos. El hecho de tener un Dios todopoderoso no significa que vamos a abusar, irrespetar las leyes naturales. Dice Proverbios 22:3: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Esto es bíblico. No podemos estar tentando al Señor. A veces hay que ser sabios e inteligentes. Dice en otra traducción: el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado.
palabra de Dios, no es palabra mía, es lo que dice la Biblia. Entonces Dios nos manda a ser precavidos. El libro de Ezequiel, pero antes, en esto de precavido, eso quiere decir que no hay que jugar a la superfe, ser prudente y seguir las recomendaciones de los expertos. Hay veces que hemos jugado con la superfe. Cuidado, cuidado, cuidado. Por estar a veces jugando con estas cosas. Nosotros tenemos información, noticias, que muchos pastores jugando a la superfe, que no es la fe de Dios, han muerto muchos. Solo en Nueva York tenemos noticias que han muerto más de 60 pastores por provocar, por no ser precavidos como nos dice la palabra de Dios. Esto es importante. Y aquí Ezequiel capítulo 3 verso 17 dice: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviérteles de mi parte. Esta es una palabra, es un llamado a pastores, a profetas, apóstoles, maestros, a guiar al pueblo con sabiduría y prudencia. Nadie está exento, nadie, de ser contagiado con el COVID-19. Ahí es donde entra la intervención de Dios. Si alguien por alguna razón es afectado, Dios lo va a librar, Dios lo va a ayudar. Pero no hay que tentar al Señor. Ni aún el Señor Jesucristo hizo eso. Hay que ser cuidadosos, estimados hermanos. Hay que guiar al pueblo con sabiduría, no con prepotencia, no con esa super fe, que es una fe que no viene de Dios. La fe de Dios es diferente. Eso es lo que dice Dios, que hay que ser precavidos. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, cuidado. Y se lo digo porque conozco a muchos que hacen esto. Y a mis años se lo puedo hablar con mucha autoridad, de que a veces se cometen muchos errores. Y Dios dice en el texto de Ezequiel que Dios nos ha puesto como centinelas, como guías, como orientadores del pueblo, como pastores, como ministros. Pero hay que saber guiar a las ovejas con sabiduría y prudencia. Esto es importante, por eso lo repito. Así que la palabra precavidos es importante que lo tomemos en cuenta. El tercer aspecto que quiero mencionar es la palabra unidad. En este caso, unirse. Hay que estar juntos. Hoy más que nunca, la unidad en estos momentos es clave. Clave, estar juntos. Y hago un llamado a los pastores, a las organizaciones políticas, gremios, gobierno, que hay que unirnos en aquellas cosas que nos son comunes a todos y dejar a un lado aquello que nos divide: celos, envidias, orgullo, ambiciones de poder, etc. Cuidado. A veces en el río revuelto, ganancia de pescadores, pero eso no debe de ser el caso de nosotros los ministros del Señor. Esas niñerías deben de quedar en un lado. Hay que dejar que cada uno haga su parte de acuerdo a su capacidad, a su don,
a su habilidad del liderazgo que Dios le ha dado. Hay que apoyar al gobierno, cada uno en su trinchera, olvidándonos de colores políticos, de clases sociales. Todos podemos aportar algo unidos. Todos vamos a ser más fuertes, pero ay del solo cuando cae, ¿quién lo va a levantar? Así que amigos, amigas, hermanos, compañeros, hay que unirnos como iglesia. No dividamos más. No estemos ahorita para desgarrarnos unos a otros, peleando posiciones a veces mezquinas, que son a veces producto de nuestra propia carnalidad, pero no de Dios. Dios nos llama a la unidad, a la paz. Hay que guiar al pueblo con la sabiduría de Dios. Y quiero mencionar algo. Alguien me dijo: pastor, ¿qué anda haciendo usted en esos lugares oscuros? Y como yo no entiendo mucho de esos términos, no sé cuáles son esos lugares oscuros. Yo no lo sé. Porque todo este mundo está oscuro. Todo este mundo está oscuro. Allí donde hay humanos, ahí está oscuro. Allí, aún en su casa, hay muchos lugares oscuros. Aún en su corazón hay muchos lugares oscuros. Entonces yo no entiendo. Dios nos llamó como líderes cristianos a predicar su palabra. Es más, dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes, sed sencillos como paloma. Pero sed prudentes, sed listos como serpiente. Es decir, nuestro campo de trabajo está en un mundo oscuro. Por eso Dios nos manda para hacer luz en las tinieblas. Nuestro campo de trabajo está en los lugares oscuros, en cárceles, en hospitales, en las calles, en lugares donde hay necesidad. Ahí está nuestro trabajo. Es para llevar la palabra, servir al prójimo. Así que no entiendo a qué se refieren a lugares oscuros. La luz la vamos a poner en alto. Y cada cristiano debe de estar donde hay necesidad y alumbrar en esos lugares donde no está el Señor. Ese es mi mensaje. No tenga miedo, no tenga temor. A veces lo llaman a usted para servir y se niega porque no cree que usted es impoluto, que es sin mancha, que es sin pecado. Cuidado, ponga sus pies en la tierra. Andamos aquí en este mundo, en la iglesia, en el púlpito. Cualquiera puede hablar cosas de santidad, pero ¿sabe dónde es que la luz se hace más fuerte? Donde podemos comprobar que la luz que tenemos es de Dios, es en los lugares oscuros. En la iglesia es bien fácil ponernos un manto de santidad, pero en los lugares, allí en el Congreso, allí en la cárcel, allí en los barrios, allí donde hay necesidad, ahí es donde Dios quiere que brille la luz del Evangelio. Aquí es donde no debemos de tener doble moral, porque hay mucha gente que tiene doble moral. Y a muchos cristianos les encanta criticar y hablar. Criticar es bien fácil.
hablar desde el balcón, desde la ventana, desde el lugar alto. Qué fácil es, pero qué difícil es cuando estás en los zapatos de otro. Eso es difícil. Cuando te viene la oportunidad de hacer algo. Cuando tienes que estar en esos lugares donde no creen como tú crees que creen. Ahí es difícil. Pero ahí es donde debemos brillar. Cuando te llaman al Congreso, comparte la palabra de Dios. Eso no quiere decir que te comprometes o que sos de tal partido. No, el único partido que tenemos en nuestra mente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo único. Pero ahí es donde debemos de llevar el Evangelio. Jesús fue criticado porque predicó la palabra a los gentiles. Igual a Pablo, fue encarcelado. Lo criticaron porque hablaba con mujeres, porque hablaba con gentiles y pecadores. Pero él vino a decir, los que están sanos, no necesitan médico, son los enfermos. Así que, amados amigos, no tenga miedo ir a los lugares que usted le dice oscuros. Esos lugares que muchos no van porque dicen que no se quieren contaminar. Entonces usted no ha sido llamado para servir al Señor. Haga un nicho y enciérrese. Allí puede usted ser un buen santo usted. Los santos son los que caminan, son los que predican, son los que hablan, son los que llevan la palabra, que son sal y luz en este mundo. En la iglesia todos somos, entre comillas, buenos cantantes, buenos predicadores. Ahí, pero Dios quiere que brilles en este mundo. Que seas sal y luz. No tengas miedo, querido hermano, de llevar esperanza, de llevar luz al mundo oscuro, de llevar luz. Métete en medio de ese pueblo y allí brilla. Es fácil andar en medio de ovejas, pero donde no hay ovejas no es fácil, pues ahí es donde debes demostrar tu cristiandad, ser un buen cristiano. El alejarse de la gente es no cumplir con la misión del Señor. Así que nuestro mensaje debe de ser, primero, creer en un Dios todopoderoso, en un Dios que ama, en un Dios que es cercano, en un Dios que lo podemos sentir, que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Segundo, tenemos que ser precavidos, ser prudentes, ser sabios. Y en tercer lugar, en un tiempo de dificultad, hay que estar juntos. Todos tienen algo que aportar, aún las personas menos insignificantes para nosotros los humanos pueden aportar una idea, pueden aportar recursos, pueden hacer algo en la obra de Dios. Aún aquellos que tú crees que son indignos pueden aportar, porque Dios puede usar aún personas que no tienen el Espíritu Santo. Dios puede usar reyes, Dios puede usar políticos, Dios puede usar empresarios, Dios puede usar hombres y mujeres, jóvenes y niños, para usarlos en el reino de Dios. Únete en este tiempo. Ya vendrá el tiempo para que te desboques si quieres. Pero ahorita es un tiempo de servir. Hay mucha gente
que tiene hambre. Hay mucha gente que está enferma. Hay mucha gente que hay que llevarle alimento, hay que llevarle pan, hay que llevarle una palabra. Hay que ir desarmados, hay que ir sin colores. Hay que llevar la bandera de Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Eso hay que hacer. Por eso quiero orar por tu vida. Quiero orar para que tu corazón se convierta al Señor. El hecho de ser un predicador no quiere decir, o un cantante, que seas un cristiano convertido. Este tiempo de COVID, este tiempo de esta pandemia, es un tiempo de traer la plenitud de Dios a nuestras propias vidas. Cada quien debe hacer un examen personal en su propia vida. Nosotros en nuestra iglesia declaramos el año de la plenitud en Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quería. Año de la plenitud en Dios. Año del acercamiento de Dios. Dios va a cumplir sus planes. Dios va a utilizar momentos kairos cuando es necesario. Pero también su plan cronometrado. Su plan que está establecido, que está calendarizado. Nadie lo va a detener, porque Él es Dios todopoderoso. Por eso es tiempo de unirnos en el Señor. Que Dios bendiga tu familia. Que Dios sane si estás enfermo. Que Dios sane tu casa. Que Dios sane tu corazón. Que Dios te vuelva abundante, próspero y bendecido aún en este tiempo de adversidad, de desierto. Dios te va a bendecir, porque los planes de Dios no cambian por las circunstancias humanas. Su calendario sigue tal como Él lo ha provisto. Así que únete en oración y cree en el Señor, que te va a ayudar. Que Dios te abrace. Que Dios te sane las heridas de tu corazón. Esas heridas del pasado. Esos brotes de rebeldía. Esos brotes de carnalidad. Esos brotes de celos, de envidias, de actitudes que son muy carnales, que solo se piensan a veces en lo que perece, pero no pones tu mirada en las cosas que están arriba. Las cosas que se ven, las cosas materiales, son temporales, terminan, pero el que pone su esperanza en Dios permanece para siempre. Así que no tengas miedo, no tengas temor. Cree en un Dios todopoderoso que te va a ayudar y que te va a bendecir y que te va a guardar del peligro. Segundo lugar, sé precavido, sigue instrucciones. Escucha la voz de tu pastor, escucha la voz del profeta, escucha la voz del maestro, escucha la voz del evangelista, escucha a los ministros de Dios, escúchalos, porque ellos tienen una palabra. Y en tercer lugar, únete en vez de dividir. No dividas, no dividas. Ora por otros. Ora aún por aquellos que te critican. Ora por ellos. Bendícelos, porque con el bien vamos a enmudecer aquellas bocas que se levantan contra la iglesia. Ese es el mensaje de Dios. No te pongas a gritar, a ladrar como perro bravo. Este no es el tiempo de hacer eso. Es el tiempo de plenitud en el Señor. Bendigo a todas aquellas personas en el nombre del Señor que se han unido a esta
jornada, estas etapas de área social que hemos desplegado en este tiempo de coronavirus, de esta pandemia que yo llamo, de esta crisis sanitaria. Ellos se han unido, han creído en nosotros. Y por eso bendecimos a todos aquellos que han apoyado económicamente, que se han unido, que han dado una mano, que han apoyado en movilización, en la logística, que siempre están ahí apoyando con sacrificio, no porque porque el tiempo les sobra, sino porque tienen el deseo de ayudar. Agradécele a todo aquel que te ha extendido una mano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. No olvides de hacer un comentario en la red, en Facebook, en YouTube. No olvides de poner un comentario. Haz algo, pero haz algo. Hazlo siempre que abone a la obra del Señor. Aquello que extiende el reino de Dios y que no divide, porque solo el diablo divide, suma y resta. Pero los hijos de Dios unimos para la gloria de su nombre. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios bendiga tu casa y que duermas en paz esta noche.